la nube, nos ponemos serios. Bueno, hoy es 14 de julio del 2023, estamos en el espacio de autor Bion, que pertenece a la Asociación Psicoanalítica Argentina, en realidad es Bion y post-bionianos, o post-Bion, como queramos decirlo, y hoy estamos acá todos reunidos para comenzar un nuevo encuentro. Y justamente antes de empezar a leer el acta, quería destacar la importancia de un concepto de Bion que surgió así en el grupo, que es porque cuando uno está a veces con gente, con quien a uno se le prenden todas las lamparitas y uno puede brindarse y dar, y a veces uno se encuentra con personas en que se le apaga toda la creatividad. Lo hago exagerado, ¿no? Lo hago un poco exagerado para acordarse, que tiene que ver con lo que Bion llama el vínculo K, el vínculo de disposición a conocer, de apertura a conocer al otro y a conocerse a sí mismo también, ¿verdad? Digamos, y cuando ese vínculo K de disposición a conocer, que es el resultado también de un equilibrio entre L, H y K, o sea, amor, odio, envidia y conocimiento, es el resultado de cierto equilibrio, ¿verdad? Cuando no se da ese vínculo, se da lo que él llama menos K, y él trabajó mucho el concepto de menos K, también lo aplicó a la tabla, complica también las cosas, pero es muy interesante, porque cuando hay un vínculo menos K, por más que uno quiera, etcétera, no va a haber transmisión, no va a haber link, no va a haber vínculo, porque es un ataque al vínculo permanente. Muchas veces Darío Sor, en los grupos de estudio, nos decía, cuando predomina un vínculo menos K, hay un dicho muy argentino que es violín en bolsa. Es decir, ¿quién conoce violín en bolsa acá del grupito? Los argentinos conocemos. Mejor callarse, porque así le bajes toda la teoría de Freud resumida, la de Bion, la de Winnicott y todos los demás, nada va a ser... Los receptores están cerrados. ¿Cómo? Los Sí, receptores están cerrados. exacto, claro, está cortado el puente. El puente, hay un piquete en el puente. Es imposible que llegue eso que uno está transmitiendo. Nosotros cuando éramos muy jóvenes en este momento en el grupo y pensábamos que Darío Sor exageraba, pero la experiencia nos demostró que no exageraba, ¿no? Es decir, o sea, que es muy interesante tenerlo en cuenta porque eso se vincula con otro concepto muy importante, más complicadito todavía, ¿no, Ricardo? Que es el de irreversibilidad, ¿no? Reversibilidad, que uno se lo confunde con un concepto de Piaget, y ahí nos tenemos que detener un poco, pero es como que uno está hablando por un canal y el otro está por otro canal paralelo, como las vías del tren, nunca se tocan. Es un concepto importante porque hace a la clínica diaria. Vos podés, digamos, ir trabajando, pero si te das cuenta que hay un ataque al vínculo absoluto, mejor, violín en bolsa, y preparar, si se puede, el espacio para que en algún momento el otro reciba algo o no, porque si es un paciente para algo vino, algo quiso. Si es una relación de amistad o otra, ya es otra cosa, ¿no? Pero con el caso de un paciente, pero pasa en todos los vínculos, ¿no? O sea que, bueno, quería decirles esto porque surgió un poco a raíz del programa de radio con Susana Racinski, que yo sentí que prevaleció un vínculo K de disposición a conocer mutuo,
que permitió que uno se vaya acordando de un montón de cosas, de un montón de conceptos que iban surgiendo así como fuente, ¿no? Bueno, y a partir de ahora creo que ya está Valeria, entró Mariel. Hola Mariel, bienvenida. Bienvenida de vuelta. Gracias. Mariel siempre viene con recalcati, pero no importa. Ponés la vara muy alta, pero Ricardo y yo no nos asustamos, le hacemos frente. No. Bueno, recalcar. Es Sí, bueno es muy recalcar. bueno, es muy bueno. Sobre Están todo, a la misma altura o más ustedes, así que no se preocupen. Pero la verdad que lo que tiene de bueno, que no es fanático. Y eso es algo que Claro. muchos no se No lo es perdonan. fanático, no es fanático y viene de la filosofía, entonces el tipo Claro. tiene otra manera de encarar los pensamientos, de Poesía. discutir las opiniones. No es, Claro. viene de otro lado este hombre, viene de la filosofía. Y de esa amplitud que da la filosofía. Bienvenida, Vicky, y bienvenida. Uy, Gaby, Gaby, estás con un número, ponete el nombre. Ay, no, con número no. No, estábamos hablando del vínculo K y menos K. Que cuando hay menos K, más vale callarse y esperar, desencillar y esperar que claree, como se dice en el campo, ¿no? Bueno, Valeria, ¿estás preparada? Porque estuviste bárbara en hacer una puntuación, porque yo no estuve ese viernes, así que encantadísima. Sí. Así que te escuchamos el acta, la puntuación del encuentro con el grupo Espacio de Autor, Post-Bion, del 23 de junio. Y lo escuchamos hoy, que es, digamos, el día previo a las vacaciones de invierno, porque nosotros retomamos en agosto, y ya en agosto preparando el trabajo con Eiger. Les quiero avisar otro aviso más, como se hace en el templo y en la iglesia. Verónica me hizo acordar de la posibilidad que hagamos un trabajo, que era la idea, y yo les invito, creo que lo tenemos que resolver tipo para agosto, para preparar, en principio para el simposio, como hicimos el año pasado, ¿no? A ver qué le surge a cada uno, que vayan chateando, total, son vacaciones, pero como siempre nosotros seguimos chateando, a ver qué puede surgir para el simposio. Sería muy lindo. Y eso nos sería un disparador. ¿Qué longitud, Hilda? Cada uno pensando dos todo pasos. trabajo, chicas, todo trabajo en general, chicas y chicos. Sabemos que máximo son 7 carillas, ¿no? Pero lo más importante es encontrar un tema disparador, que sea gancho, digamos, Sí. y después que cada uno vaya aportando su reflexión o su viñeta sobre eso. Y hacemos como un guiso importante, un buen guiso, fresco, ¿no? Bueno, te escuchamos, Valeria. Bueno, el seminario anterior empezó con la pregunta ¿por qué eligieron el título Bion Post, que en un comienzo fue post-bionianos, y lo cambiaron por Bion Post-Bion. Este fue el disparador. Entonces Ricardo nos contó que charló con vos sobre este tema y bueno, empiezo a leerles. Bion murió en la década del 70. Ya pasaron 50 años. Durante estos años hubo gente valiosa que aportó mucho. Nos dirigimos hacia autores contemporáneos que han hecho que las ideas de Bion se difundan por todo el mundo. Eigen, Owen, Gronstein, Antonio Ferro, Giorgio Corrente, Meltzer, Lutemberg, Darío Sor, Elizabeth Tabak, Renato Trachtenberg, hay más, ustedes. Hay un grupo venezolano que lo fundó García Fernández, se analizó con Bion, y posiblemente ha sido maestro de López Corvo. El doctor López Corvo es un médico psiquiatra y psicoanalista nacido en Venezuela.
Estudioso del enfoque de Bion, escribió un diccionario de la obra de Bion, que es una guía completa de los términos y significados a menudo oscuros de Bion. Uno es Pensamientos salvajes en busca de un pensador. Este libro explora las conexiones entre el psicoanálisis clásico, principalmente Freud, Klein y Winnicott, y las teorías novedosas de Bion. Busca hacer que Bion sea más accesible para los lectores. Del libro que estuvimos charlando fue Los estados traumatizados y no traumatizados de la personalidad. López Corbo cambia un concepto de Bion sobre su idea de la parte psicótica y no psicótica de la personalidad. Dice que hay una parte de la personalidad traumatizada, que es la parte psicótica, que ha sufrido un trauma precoz y parte no traumatizada. Este libro ofrece una concepción muy original del trauma, así como de la fisiología de la mente, basada fundamentalmente en contribuciones de Bion. Todo ser humano ha sido fatalísticamente marcado por la presencia y por la eventualmente ausencia de los objetos primarios. Muchas de estas ausencias presentes podrían representar eventos temporales. Sin embargo, muchas otras sobrepasan el escudo protector de Freud y se hacen permanentes, dando lugar a la presencia de un sufrimiento continuo o trauma preconceptual. Estos traumas se convierten en un eterno ahora, continuamente proyectado en todas las direcciones. Estructuran la idiosincrasia de todo ser humano y dividen la mente en dos estados opuestos, traumatizado y no traumatizado. Tentativamente, el espíritu y la naturaleza fundamental de la absoluta ubicuidad y significado del trauma preconceptual puede ser formulado como entidades estructuradas diacrónicamente en forma de una narrativa de presencias ausentes en conjunción constante. Constituyen una especie de parásitos emocionales altamente tóxicos que habitan el inconsciente desde muy temprano, que se alimentan de tiempo y espacio e inhiben los procesos de simbolización, los cuales son proyectados en todas partes y se reproducen a sí mismos continuamente, determinando de esta manera no solo todas las formas de psicopatología, sino también la idiosincrasia de cada individuo. Otro de los libros es La traumática desolación de los niños, El seminario de Bion en París, La maldición eterna, y empezamos el seminario y profundizando sobre la obra de Corbo, porque nos aporta y conoce bien en profundidad a Bion. Leemos juntos el último capítulo de Pensamientos salvajes. Analiza la dialéctica de Hegel, su tesis, síntesis y antítesis. Presenta 19 párrafos. Trabajamos las concepciones duales en Bion. Bion pone un concepto al que le opone otro concepto. Continente-contenido, elementos alfa, elementos beta, parte psicótica, parte no psicótica, grupos de trabajo y supuestos básicos. Patricia, esas polarizaciones en el trabajo del pensamiento descomplejizan la complejidad del pensamiento, empobrecen la clínica, anulan posibilidades. Rodríguez. No sé si anulan, ayudan a pensar si un paciente está más o menos tanático. Es como una guía diagnóstica. Susana. Renato Trachtenberg en El puente de la infinitud trabaja sobre el entre. Destaca a los opuestos no como enemigos, sino como diferentes. Se pierde cuando es más o menos. Ayuda a entender el trauma, pero hubo otras cosas en historia evolutiva. No es necesario reducir la complejidad. El yo y el tú no es todo, es el entre, lo que pasa en el entre. Patricia, cuando Janine Pouchet
e Isidoro Bernstein armaban su teoría, trabajé en la clínica vincular. Se produce en el entre, en presencia. El concepto de identidad es veneno para el concepto de subjetividad. La subjetividad da una apertura para ir siendo con el otro, con otros, y para producir cambios psíquicos. Clínicamente es útil. Susana, lo que se ve y no se ve, pero está. Yo digo, interactúan dialécticamente dos fuerzas. Ricardo. Bion dice, el O es inalcanzable, es más rico de lo que podemos conceptualizar. Hay una diferencia entre vincularse con lo real y con la realidad. Construcción subjetiva. Esa sería la realidad. Lo que es mucho mayor a lo que no tenemos acceso, lo real es mucho mayor a lo que no tenemos acceso o es incognoscible. Mantengamos la apertura, que es más rica que lo que podemos conceptualizar. Cada pensador viene con su recorte. El diagnóstico baja a tierra, pero la apertura ante lo que no conocemos abre. Renuncia a tu inteligencia y vuelve a tu asombro. Tolerar esa apertura habilita. Patricia. Por eso, Bion dice, sin memoria y sin deseo. Ricardo dice, mente zen, mente de principiante. El principiante se sorprende de todas las cosas. En cambio, el que es experto lee la realidad desde su experiencia. Grupo de trabajo y supuestos básicos, y grupos de supuestos básicos. A Bion durante la Segunda Guerra Mundial lo nombraron coronel psiquiatra, en donde estaban internados los oficiales por traumas de guerra. Tuvo que discriminar si estaban en condiciones de volver a pelear o regresar a sus casas. Estaban enfermos, desmoralizados y habían perdido la disciplina militar. Entonces se le ocurre dividir a la gente en distintos grupos. Tenían que juntarse y discutir cómo se encontraban. Bion se metía y observaba. Tuvo la idea de que hay un grupo de trabajo que es sano, realizan esfuerzos en común, y hay otros grupos que están basados en la emocionalidad, en los cuales el trabajo se boicotea. A estos los llamó grupos de supuestos básicos de dependencia, de lucha, huida y apareamiento. En el libro La nueva introducción a las ideas de Bion, de Grinberg, Sor y Tabak, se describe que en el grupo de dependencia existe la convicción de que alguien va a proveer al grupo la satisfacción de todas las necesidades y deseos. El grupo es como un organismo inseguro que busca que le den seguridad, una deidad protectora. Lo relaciona con la oralidad. Grupo, ataque y fuga. Este grupo se junta con la convicción de que el otro es un enemigo al que hay que atacar o huir de él. Ataque, evitación. Hay un objeto malo externo, grupo paranoico. Grupo de apareamiento. Hay una creencia colectiva e inconsciente que va a nacer una figura segura que va a resolver todos los problemas con una esperanza del tipo mesiánico. A veces esa esperanza está puesta en una pareja que está dentro del grupo y concibe que el hijo de esa pareja va a ser la esperanza del grupo. Creencia mesiánica. Bion señala que la resolución del problema se relega al futuro. No hay una resolución que tenga que ver con un presente. Es la esperanza en la aparición de un Mesías. Bion estaba casado con una actriz. La chica estaba embarazada y muere en el parto. Cuando termina la guerra, Bion regresó a Londres. Tenía una niñera que cuidaba a la niña. Empieza el análisis con Klein, luego conoce a otra mujer, elabora el duelo, sigue trabajando con grupos. Klein sugiere que trabaje con pacientes individuales. Es interesante la idea de López Corbo de que en los grupos de trabajo de supuestos básicos aparece la parte psicótica. Hace referencia a pacientes psicóticos y no psicótica de la personalidad. López Corbo cambia a parte traumatizada y no traumatizada. Todo paciente neurótico tiene una parte no traumatizada. Margarita.
Una cosa es ser traumatizado más precozmente, otra ser traumatizado más de adulto. Psicología de los vacíos y de las ausencias. En la teoría del pensamiento, Bion dice que nos enfrentamos con la no cosa, tolerar la frustración. Ahí se producen los pensamientos, cuando hay ausencia de pecho. En esa tolerancia, allí se quedan los pensamientos. Trabaja en ese área de lo negativo. Es como el descubrimiento de los números negativos. Es un área novedosa. Yo digo, ausencias presentes. En la parte psicótica de la personalidad hay una ausencia presente, a pesar de que esa ausencia por ahí fomentaría una posibilidad. La ausencia causada por un trauma precoz no ayuda a la capacidad para pensar. Laura, ¿esta concepción tiene que ver con el concepto de ausencias presentes de lo que hablaba Badaraco? No sé si lo dije bien. Sí, muy bien. Ricardo. Ricardo le responde, en tanto considere a las partes psicóticas. Todo contenido mental, sigue Ricardo, está siempre relacionado con algún objeto. No hay contenidos sin objeto. Lo dice Feinbein. Ferber. Feinbein. Ferber. Introyectamos objetos junto con las cosas que trae el objeto. Cuando lo que se introyecta es un objeto enloquecedor, ese objeto condiciona determinadas características. La personalidad queda en un estado de congelamiento. No puede haber evolución, quedó congelado en el tiempo. Yo digo, se introyectó un objeto ausente. Ricardo dice, se introyectó un objeto ausente o tóxico. Mariana, se vincula con la idea de Baradaco, la presencia de los otros en nosotros, otro título, objeto enloquecedor y vínculo patológico. Ricardo dice, estoy trabajando con bipolares, la idea de la introyección de un vacío mental de sus padres. Se introyecta un vacío mental que ese padre no quiere asumir. Lo proyecta en el hijo y ese hijo se ve condenado a llevar siempre un vacío mental. Y en ese vacío mental no puede inscribir nada bueno, ninguna cosa buena, ni corporal, vincular, ni social. No pueden trabajar, eyacular, no pueden tener pareja, quedan condenados a inscribir todas cosas en relación a goce. Se inscribe en goce. Cuando no se puede inscribir en positivo, se inscribe en negativo. Comen desmedidamente, abuso de alcohol, drogas, compras compulsivas, juego patológico. Se permiten transgresiones, pero ninguna cosa positiva para su vida. Hay una fidelidad al objeto materno o paterno, pero tiene que ser un objeto paradójicamente vacío. Tiene que seguir ligado siempre a la mamá o al papá, pero son objetos vacíos. Si me animo a inscribir algo bueno, me quedo sin madre, sin el vacío. Patricia. Objeto de plesionador o enloquecedor. Suena muy drástico. En esa relación prevaleció la ausencia de vínculo diferenciado y vínculo contenedor. Susana. ¿Sería la depresión esencial de Pierre Martí cuando él habla sin objeto? No, lo afirma. Sería la depresión esencial de Pierre Martí cuando él habla sin objeto. Ricardo, podría ser el concepto de Paul Recamier, exportación de la depresión. Patricia, podría ser también un problema de simbolización. No hubo vínculos que dejaran marcas, posibilitaran la introyección de objetos buenos. Ricardo, el niño necesita introyectar un objeto sustentador del psiquismo. Si introyecta a un objeto sustentador bueno, tiene suerte. Si no, introyecta al que puede. Entonces hay personas que pueden introyectar un objeto muy loco y dentro de ellos hay un sustentador que es como un objeto vacío, que no tiene nada. Los bipolares tienen padres bipolares. La madre está deprimida.
El hijo no existe, porque la madre está deprimida, no lo registra, está metida en su depresión, queda sostenido por un objeto vacío. Otras veces es agresiva, está maníaca. Tengo madre si estoy vacío. Es un condicionante. Si creo algo bueno, me quedo sin madre. Si pasa el vacío a lo corporal, va a tener anorexia. No se va a tolerar el alimento, porque el alimento viene a llenar el vacío que está puesto en el cuerpo. Otra forma es compensar ese vacío con goce. Drogas, alcohol, compras compulsivas, comer, juego patológico. Patricia, esa madre maníaca depresiva, habrá tenido momentos grises como momentos de registro. Ricardo, Claro. sí, claro, porque si no sería un psicótico. Yo digo, en los pacientes que no tienen una estructura psicótica, se podría pensar que la dificultad está en que les cuesta perder, y nuestro trabajo consistiría en ayudarlos a inscribir lo positivo. Ricardo, son pacientes que están aferrados en el mar a una boya que les impide todo tipo de inscripción positiva. Y uno, como analista, tiene que ofrecerle algo distinto, más benigno. Y los pacientes se van a animar a soltar esa boya y empezar a nadar por cuenta propia. Uno hace de instructor de natación donde los sostengo. Patricia, Patrick. También tener en el vínculo transferencial la posibilidad de la confrontación y deshacer esa dependencia patológica. Ricardo, debilitar el vínculo loco y permitir un vínculo más sano. Mariel, cuando la madre es el objeto enloquecedor, que hace lo que no hay que hacer, contratransferencialmente es muy difícil. Cuando la madre hace esto, no escucha o no está, y uno quiere sacar al paciente adelante, es muy difícil. Ricardo, en la polaridad hay algo genético y algo adquirido por haber vivido con un bipolar. Mariana, veo que si el chico quiere salir adelante, hay que pelearla. Patricia, madre psicótica, da un ejemplo de su clínica. Padre psicótico, entrevistas con la madre, entrevistas vinculares con el padre, entrevistas individuales, hicieron que un paciente pueda diferenciarse de cada uno de ellos. Ricardo, con la medicación puedes ayudar, pero elaborando el vacío mejoran. La medicación es la muleta, pero lo que cura es la kinesiología. ¿La qué? La kinesiología. Como si el análisis el el análisis es como la kinesiología, un trabajo lento. Para Claro, sí, más lento. sí, es verdad, claro, Sí, está bueno. Chicos, lo leí bien porque me parece como que me faltó entonaciones. No, leíste bastante. ¿Puedo decir algo nada Entendido más bien. de la Sí, lectura? sí. Que No, se entendió cuando yo bien. dije, ¿se escucha? Cuando dije, cuando lo leíste, Vale, que lo leíste re bien, yo repetí en un seminario de Isidoro Berenstein, cuando estaban en esa situación, él decía, cuando querían correr el concepto de identidad de ese lugar hegemónico que tenía, decía, el concepto de identidad es veneno para la subjetividad, no era una frase mía, lo decía para poder correr eso. Y después otra cosa, cuando dije el caso clínico, no era padre psicótico, era madre psicótica. No padre, Okay. No sé si vos leíste padre también, era solo la madre. A ver, bueno. Lo último que leíste del caso. Sí, me acuerdo tu ejemplo. Sí, Yo la madre, corregiría sí el puse final. madre. No, puse madre psicótica y padre neurótico. Ok, perdón. Gracias. Yo corregiría el final porque si no se confunde, pero lo que cura es como la kinesiología, que es lento. Claro, la medicación es la muleta, pero lo que cura es la kinesiología para lo traumatológico, porque es un proceso lento. Ahí claro. nos queda Hay más que agregarlo completo. porque si no, no se Yo dije, entiende. ahí me perdí. Claro. Viene bien un kinesiólogo, porque a mí me duele todo, pero igual ahí me perdí. Hasta masaje hace. Sí. Dos cosas.
Dos cosas, quiero decir dos cosas. Una, que cuando López Corvo cambia Hola, parte Karin. psicótica, cuando López Corvo cambia parte psicótica y parte no psicótica por parte traumatizada y parte no traumatizada, él de alguna manera se inscribe más en una escuela más ambiental, Sí, que yo creo que la escuela más ambiental es más Ferber. Claro. En cambio, Bion sigue con una especie de fidelidad, un poquito de fidelidad a Klein, con Klein, con claro. Klein, en el sentido de que puede haber cosas innatas del nene. Lo pre, Puede haber cosas innatas que condicionan que el nene tenga una muy mala tolerancia a la frustración y una incapacidad para pensar. O sea, Bion es ambientalista, pero no es tan ambientalista como López Corvo. López Corvo me parece que se inscribe más en lo de Ferber, es el ambiente que enloquece. Claro, de acuerdo a su El época, trauma. aparte, claro, porque de acuerdo a la época, poco a poco se fue incluyendo más el entorno y el ambiente, ¿no? Claro. De parte No, de y Klein, además Winnicott Bion también. se tiene que inscribir en la escuela inglesa y tampoco podía ponerse a Klein en contra. además, la parte política, por supuesto, porque Klein decía que hay bebés que nacen somnolientos satisfechos, que se duermen, maman, se duermen, hacen el erudito, sin ningún problema, y hay bebés que son irascibles de entrada. Ahora nosotros muchos no nos creemos eso, porque pensamos que hay todo una vida intrauterina que Bion la Claro. Claro. incluye, donde pasan cosas y donde a la madre le pasan cosas que afectan a ese bebé, digamos que está a ese feto en proceso. Pero, digamos, lo que decía Klein distinguía esos dos tipos de bebés muy marcadamente en su momento. Nosotros los podemos ver quizás más relacionados con todo lo vivido intraútero, con todo lo proto-mental, las proto-fantasías, etcétera, ¿no? Pero muy, muy interesante, porque yo no estuve y la verdad, Valeria, me pusiste perfecto al día. Yo marqué unas cositas nada más, pero para que intervengan todos. Cuando vos decís que pusimos espacio Bion, post-bioniano, después post-bion, lo que pasa es que Bion no quería acólitos, no quería escuela. Entonces, si ponemos bionianos, es como que uno se pone una bandera. Entonces, ¿no? Como uno diría, y entonces nos pareció hacer más honor a su pensamiento poner Bion, autores post-Bion, ¿no? Porque no son post-bionianos, porque son autores que abrevaron de un montón de fuentes, como nosotros, ¿verdad? Entonces fue ese el motivo, pero es un detalle, ¿no? Después habló, muy interesante que López Corvo habla de los parásitos emocionales tóxicos, ¿no? Qué interesante ese concepto porque yo lo Lo ligué. investigué, lo busqué en internet eso, lo agregué. Ah, contanos. Lo encontré, de qué se trataba ese libro, y me pareció que fue un buen resumen de lo que estuvimos trabajando. Es bastante, son bastantes renglones, pero como fuertes los conceptos. Dice que hay un trauma preconceptual, que es lo que también estuvimos diciendo en el seminario. Ese trauma preconceptual, yo supongo que puede aparecer en la etapa de dependencia absoluta, que lo estuvimos nombrando. Si aparece ese trauma, esa ausencia en la etapa de dependencia absoluta, como dice Winnicott, bueno, la parte, o se arma una psicosis, o hay una parte traumatizada o una parte psicótica más grande, esa porción.
Eso es lo que yo entiendo. Pero y según en qué etapa de la dependencia se produzca esa ausencia. Entonces dice que va a marcar la personalidad de un modo, dice una palabra interesante, que es de un modo con una ubicuidad, que es todo el tiempo, que es marcada esa parte psicótica, que es continua, se hace presente continuamente. Cuanto más temprano fue Claro, el dice trauma. algo de preconceptual, en una etapa preconceptual. Y en, y en el escrito de Bion, de cómo se arma el pensamiento, ¿se acuerdan que usa la palabra Bion preconceptos? Preconcepción. Preconcepción. Yo dije, ¿qué será preconcepción? Nunca, es una parte muy complicada de ese texto. ¿Serán estos las preconcepciones? Y bueno, es una buena pregunta. Una buena pregunta. Bueno, me pareció. Porque la preconcepción, cuando la preconcepción del pecho se une a una, digamos, a una realización, ¿verdad? Eso. Sí. Entonces ahí tenés un concepto, tengo entendido. Y repetido en el tiempo, que si se repite... Claro. Ahora, ¿qué pasa? Cuando esa preconcepción que se repitió en el tiempo se encuentra con una ausencia, entonces surge un pensamiento de la ausencia. Pero para que yo siempre remarco, porque queda desdibujado, que para que surja un pensamiento de la ausencia, primero tiene que haber habido presencia. Claro. Tiene que haberse internalizado un objeto, porque si no, ¿qué vas a pensar? No podés pensar nada. Es decir, sería lo mismo, digamos, que uno recuerda, por ejemplo, en el vínculo amoroso, a quien ama, después que estuvo con esa persona, pero si nunca estuvo, ¿qué va a recordar? Puede añorar encontrar a alguien a quien amar, pero no recordar, ¿no? No va a tener un pensamiento. Para tenerlo primero tiene que haber habido una internalización, una introyección de un objeto bueno, sustentador, como dice Ricardo, protector, que de pronto falta, pero bueno, uno ya tiene internalizado, ¿no? La concepción de un pecho, entonces puede bancarse un poco la falta. No demasiado, depende de la ubicuidad. Cuando depende de la ubicuidad en el tiempo. Y en eso también marcaba mucho esto. Si son muchas estas ausencias, si son muchas ausencias, no estos grises que decía Patri, entonces es como que el trauma. Claro, se hace trauma. Es el vacío, claro. Se hace trauma, introyecta un vacío, y acá se une a las son ausencias presentes. Es como, digamos, vos tenés un capital, ¿no? Y entonces te quedás sin trabajo, ponele, ¿no? Y lo vas gastando, pero llega un momento que no tenés más. O sea, el trabajo sería el sustento se llama, ¿verdad? El pecho. Entonces tenés introyectado un objeto bueno, un pecho protector, como más te guste llamarlo. Y es un capital interno que tenés para resistir las inclemencias de la vida. Pero si se te va gastando y no aparece nunca, te quedás en bancarrota, ¿no? O sea que se te produce un agujero interno, es cierto. Bueno, sí, está Patricia y después Mariel, vamos. No, lo de las ausencias presentes, ¿vale? Que vos estás hablando, yo pregunto, a mí se me ocurre asociarlo con las representaciones, o sea, esas experiencias que por ahí, digamos,
quedaron como sensaciones y que son repetitivas, o sea, si se presentifican, esto es lo que quería como comentar y preguntar, ¿no? O sea, son como representaciones de experiencias vividas, esas preconcepciones, y se me está quedando. Buena la pregunta. Sí, porque nos remite un poco a leer más detenidamente las definiciones, ¿no? Porque uno ahí siempre se hace lío. E incluso con Darío habíamos separado preconcepción todo junto y preconcepción con un guión. Habíamos hecho todo un desarrollo, ¿no? Pero Digamos, yo te digo un poco cómo yo lo conceptualizo. Yo lo conceptualizo de esta manera. Si un chico tuvo muchas experiencias satisfactorias de revería adecuada con su mamá, es probable que cuando ocurra algún acontecimiento hostil que modifica claramente la manera de estar de la madre, el chico no rechaza ni incorpora a esa madre hostil como un objeto sustentador hostil, sino que construye un espacio mental, claro, un espacio mental internalizado, que para mí es como un objeto transicional pero mental. Ese espacio yo lo llamo el espacio enigmático. Y esa madre la coloca en ese lugar, en ese espacio enigmático. Y después en ese espacio enigmático el chico trata de decodificar si esa madre es la misma madre que la anterior, que la buena. Si puede decodificar eso, si puede juntar la madre hostil con la madre buena y decir, es la misma, el espacio enigmático desaparece y el chico vuelve a conectarse con la madre, pero una madre modificada. Es como la posibilidad de que el sustentador vaya modificándose lentamente, vaya cambiando lentamente. El sustentador sano es un sustentador que va cambiando en el tiempo. El sustentador enloquecedor, no. El sustentador enloquecedor no se ausenta nunca, siempre es hostil, intrusivo o muy ausente, y entonces no permite que se forme ese espacio enigmático. Y no puede ser introyectado como un objeto enigmático. Entonces, bueno, no hay sí, intuición, no puede trabajar la intuición. En el primer caso, viene ese espacio enigmático, ese objeto enigmático, y puede trabajar la intuición, buscando un hecho seleccionado que conecte a la madre hostil con la madre buena. Y entonces dice, es la misma mamá, cambió alguna cosa, pero es la misma mamá. Puedo juntar A con B. El otro, el que tiene un objeto psicotizante, enloquecedor, no puede juntar A con B en ningún momento. No puede hacer ese espacio enigmático, no puede hacer todo ese trabajo. Por lo menos no lo puede hacer en la parte traumatizada de la mente o en la parte psicótica de la mente. claro, por eso Ricardo habla de la ubicuidad, porque lo que vos decís es cuando está en posición depresiva, que es así como, así define Claro. Winnicott define así la posición Claro, depresiva. exacta, la integración. La integración de La los integración. momentos de la La madre que no responde a los deseos con la madre que sí responde a los deseos. O sea, integrar la madre de los momentos de excitación con las madres de los momentos de reparo. Solamente para Winnicott de posición depresiva 10 meses, porque Winnicott la lleva a los 10 meses, no a los 6. ¿no? Y algunos dice Winnicott, no la integran nunca, que también lo dice Winnicott. Entonces, o es todo buena o es todo mala. No hay entre. Yo lo que le agrego es que para que ocurra, tiene que haber un pasaje por un estadio intermedio que yo lo llamo ese espacio enigmático y ese objeto enigmático.
Tiene que haber un enigma, se tiene que transformar en un enigma. Es como la posibilidad de pensar lo que está pasando, la posibilidad de interrogarse sobre lo que está pasando. Digamos, Bueno, desde mi idea, no hay intuición sin interrogación previa. No hay idea, no hay intuición sin claro, interrogación. pero ya es un proceso elaborativo superior, digamos, Sí, va claro. posición depresiva para arriba, claro, ya Obvio. implica Sí, mucho claro. más, ¿no? Y ahí, es un punto muy, muy interesante a trabajarlo porque ahí está Weeby, ¿no? Está Winnicott y Bion, ¿no? Winnicott lo describe muy bien. Poder integrar esas dos madres, la de los momentos de excitación y los momentos de tranquilidad, de reparación, ¿no? Poder integrar y darse cuenta que es la misma, que coincide los 10 meses con el momento en que el bebé puede juntar la mano derecha con la izquierda. En observación de Mira, bebés, eso yo lo observé en observación de bebés cuando daba la interesante. materia en la facultad, ¿no? Cuando yo daba evolutiva 1. Era el momento que, porque primero es qué linda manito que tengo yo, ¿no? Al principio, después qué linda y que mami, cuando llega a los 10 meses el bebé a veces hace así, y es como que se le junta, ¿no? Como a veces uno hace así y dice, se te juntó, ¿no? Se te juntó algo en la cabeza, ¿no? Muy interesante. Sí, es para pensarlo, lo tiro para pensarlo como un elemento a tenerlo, ¿no? Para pensar. Y Una después, cosa, cuando mm, hablamos de trauma preconceptual, ¿lo podemos pensar con una dialéctica en realidad que sucede entre presencias y ausencias de estímulo? Madre. mira, el preconceptual es cuando no pudo haber una preconcepción. Porque la preconcepción tiene que ver con las experiencias de una realización satisfactoria. Yo tengo doble... Perdón, quiero decir una cosa que está ¿Puedes cerrar los micrófonos? Sí, cerrar micrófono, sí. Entonces, cuando... A ver, sigue retumbando. Bueno, a ver, apaguen todos, a ver si se mejora, no sé. Bueno, por eso, vos tenés una preconcepción de algo cuando tuviste algún encuentro con eso. Pero cuando el trauma es preconceptual, es cuando no tuviste ningún encuentro, estamos en problemas. Ahí sí estamos en problemas. Yo creo que se refiere a eso, ¿no? Es decir, cuando es antes de tener una preconcepción, uno dice, bueno, yo tengo una preconcepción de algo porque estoy esperando algo que una vez ya llegó, algo que de alguna manera ya tengo idea, ¿no? Entonces lo espero, pero ya tengo adentro algo. Pero cuando es antes de que uno pueda empezar a introyectar un objeto bueno, voluntariamente comprensivo, si todo eso pasa antes, ya nos encontramos en el terreno, le podrá decir traumatizado, yo diría psicótico. Yo creo que a eso se refiere. Si igual se puede seguir investigando, ¿no? A ver, ¿quién más quería hablar? Perdón, porque estaba Mariel desde hoy, pobre. Yo. Mariel y después... Yo. Yo quiero hacer una pregunta. Esto que están hablando yo lo relaciono con la madre suficientemente buena de Winnicott, que no solo permite una experiencia de gratificación, sino que también hay una frustración paulatina, este espacio transicional que hablaba Ricardo, que permite que vayan surgiendo las imagos, ¿no? Lo que es la fuente del futuro trabajo intelectivo. Yo esto lo relaciono con esto de una frustración gradual, un espacio donde se va favoreciendo el trabajo de representación, no toda presencia gratificante. Entonces después cuando no está, como la tuve, la tengo. Creo que tiene que ser realmente un proceso y que está vinculado también con el concepto de Fordá, ¿no? Del estar, no estar, está vinculado con la construcción de un otro espacio,
con la construcción de un objeto permanente, que este objeto permanente se va construyendo a partir de presencia, pero no nada más de presencia, a partir de presencia y de ausencia, pero graduada la frustración. Y quería comentarles, más allá del pecho y de esta experiencia de lo emocional, un chiquito psicótico, por ejemplo, que yo tenía en mi escuela, que iba caminando con un objeto en la mano, el objeto se caía y él seguía caminando. No tenía construido una noción de constancia de objeto. Esto del objeto que cuando lo tapan... Eso es al año. Para Piaget es al año. Bueno, la constancia de objeto, que también se construye con esto de presencias, de ausencias. Bueno, quería como abrir a estos lados que me retumbaban con lo que escuchaba. Aparte de retumbar, tenemos retumbe, no sé. Mariana, ¿entendés cómo se arregla esto? No sé. Bueno, lo que yo les quiero decir es que es muy importante el concepto, pero ojo, Winnicott habla de pasar de la ilusión de que el bebé es el creador del pecho a la desilusión paulatina, porque yo me he encontrado con madres recién paridas que ya querían desilusionarlos al bebé. Yo le decía, ¿pero de qué me estás hablando? Primero crearle la ilusión, ¿no? Es lo mismo que si vos te conocés con alguien y le decís, mirá, pero yo me voy a poner vieja, me levanto de mal humor, me voy a poner toda arrugada, tengo mal olor. Imagínate de entrada decir todo eso, ¿no? Es decir, como que uno se enferma, etc. Es decir, primero la ilusión de que es el creador, de que todo es posible. Y esa ilusión hay que mantenerla unos cuantos meses para llevarlo, que ya sería posición depresiva, a una desilusión progresiva. Pero yo me encontré madre recién parida, que la fui a ver al sanatorio y me decían, bueno, yo no respondo porque tengo que desilusionarlo. Es un horror eso, porque todavía no hay concepción, no tiene internalizado, eso es preconceptual, como dice Valeria, es un horror. Entonces, ojo, aclaremos esto, porque algunas se lo toman a pecho en todo el sentido de la palabra, y le empiezan a retasear de entrada, y el bebé se enloquece, porque primero tiene que haber el nirvana. Margaret Mahler le llamaba el primer mes autismo normal, después se armó un despelote, que por qué le dice autismo, sacaron la palabra autismo, después la volvieron a poner, esas cosas que hace la gente. Pero la realidad es que el bebé está como en un estado de autismo normal, el otro es el absoluto proveedor. Y no que le ande desilusionando al primer mes de vida, porque ahí estamos en problemas. Se los digo porque no es chiste, esto está pasando, ¿eh? Yo me he encontrado con colegas incluso, ¿no? Que habían tenido un bebé, no, yo lo tengo que desilusionar, por eso me fui, el bebé tenía 20 días, ¿no? Entonces yo digo, ¿pero qué están haciendo? Ojo con esa temática, ¿no? Porque es desilusión paulatina, ¿no? Y acompañada, ¿no? Por eso el Fordá tenía 3, 4 años, Ernest, el nieto de Freud. No tenía, ¿no? 3 años tenía. O sea que estamos hablando de que ya hay un montón de concepciones, ¿no? Introyectadas. Está bueno lo que decís y se parece muchísimo. Pero tengamos mucho cuidado a veces con los pacientes o con las puérperas, porque se vienen con la desilusión y se van al gimnasio a los 5 días, aparte que pueden tener una hemorragia. Entonces tengamos cuidado con eso, porque la gente para escaparse, ahora hay mucha prevalencia de eso, ¿no? Hay que despegar, hay que despegarse, hay que soltar, hay que esto, y el bebé se cae al vacío, ¿no? Soltar. Primero hay que agarrar, después soltarás. Pero si no agarras nada, ¿qué vas a soltar? Vacío. A mí lo del trauma preconceptual me hizo acordar a Pessoa. Pessoa tiene el libro del desasosiego, ¿no? Y Pessoa había tenido pérdidas cuando era muy chiquito, se le había muerto un hermanito, después se le muere el papá,
Y él tiene una frase que dice, no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás se logró. Ah, claro, Es una claro. frase extraordinaria, esa frase es extraordinaria. extraordinario. Sí, eso va para lo preconceptual. Va perfecto. Claro. Es decir, añorar lo que nunca se tuvo, ¿no? Era un melancólico importante entre nosotros, digamos, pero Sí, bueno, sí. su obra muy valiosa. Melancólico, alcohólico. Y tenía muchas personalidades también, pero hizo todo muy creativo, Sí, ¿no? sí. Muy creativo. Después, bueno, a ver, ¿a quién dejamos sin hablar? Porque alguien más pidió y se me chiscoteó. Yo quería preguntar, Eso, ¿en Gaby, qué gracias. momento uno puede situar lo traumático preconceptual, ¿no? Y pensaba que ya en el momento de la concepción, el embrión y el bebé dentro de la madre tiene que sentir estas sensaciones preconceptuales que tienen que ver o con la desconexión o no. A mí me da la sensación de que el bebé cuando nace es puro preconcepto, bueno o malo, porque son sensaciones que emana el Es psiquismo de verdad. ligadas con el vacío o no. Y entonces después cuando se encuentra en el nacimiento con el objeto vivo, ahí confirmará la preconcepción o la modificará transformándola en otra cosa, pero me parece como, no sé, lo puedo pensar de esa manera. A ver, Ricardo, si me ayudas porque estoy medio confundida con No, esto. pero, perdón, te quiero decir algo. En el vientre el bebé ya te pone el dedo en la boca, o sea que ahí ya tiene una Y bueno, eso es preconcepción lo que digo. de qué es lo que se va a encontrar afuera. Después no Exacto. encuentra nada, bueno. Y Bion habla de todo un tiempo proto, digamos, embrionario, Claro. de cómo una mamá, o sea, que es difícil pensar, por ejemplo, una mamá que recibe un impacto de ruido, cómo lo recibe, por ejemplo, el bebé. Como que estas cosas suceden, pero es difícil conceptualizarlo. Él ya lo Claro. dijo. Yo recuerdo haberlo leído, digamos, todavía no estaba el psiquismo fetal, pero No. de todo ese momento embrionario, Bion lo trabajó. Yo quería hablar antes, si me permiten, que se me ocurría que también lo preconceptual, tenemos que hablar también del mundo simbólico. Creo que el poder dar de la madre o de un subrogado materno es un don. La verdad, un don en el sentido de dar es un don y no dar por ahí es un rechazo. Y es ahí donde se puede constituir empezar a constituirse el mundo simbólico del niño a través de la palabra, primero la palabra, el lenguaje. Y creo que eso es lo que nos diferencia con el instinto y ahí se va a ir formando lo que nosotros hablamos de la pulsión, porque la diferencia entre el animal y justamente el humano es la posibilidad del lenguaje, el poder hablar, incluso en la preconcepción. Uno habla o no con su bebé estando incluso dentro de la panza, ¿no? Y yo creo que el poder dar la verdad, siempre es como una demanda de amor, ¿no? Uno siempre está como demandando amor, algo que al principio, en un primer momento, se perdió y que nunca más se va a recuperar, el primer objeto, y luego con la llamada, una llamada mucho más armada, es ahí donde aparece el otro que da o no da. No sé si se entiende. Sí, se entiende, porque lo que yo justamente hablé ayer en el programa de radio es que no nos tenemos que olvidar que nosotros nacemos sin terminar. Así es.
como el animal humano nace sin terminar, para poder ser como los perros, los caballos, como el resto de las especies animales, tendríamos que estar mínimo 1 año y medio adentro de la panza. Así es. Para poder salir caminando y proveernos de la comida, por ejemplo, de alguna forma. Entonces, todos esos 9 meses que faltan, que son los sin terminar, que casualmente, bueno, lo colocan en la posición depresiva, bueno, cada uno, Klein antes, único después, bueno, son justamente la posibilidad de ser terminados en el útero mental del objeto asistente, si quieren psicología de Freud, o de la función materna y de la función paterna protectora. Son esas funciones las que terminan y pueden ayudar a transformar el animal humano en un ser humano. Ese proceso de cría, que es mucho más largo en la actualidad, por supuesto, es algo a lo que la gente está renunciando. Sí. Entonces tenemos una violencia y una agresión desmedida, porque ese proceso de transformar el animal humano en un ser humano es una very difficult question, como me decía Joyce McDougall. Es una cuestión muy difícil, de mucho esfuerzo y de mucho trabajo. Ya vamos a ver ahora quién se ofrece a hacerlo, porque cada vez tenemos menos ofertantes y mayor demanda, ¿verdad? Entonces, es un proceso porque nosotros no nacemos terminados, pero tenemos una gran ventaja. En todo ese proceso para terminarnos, se genera lo que Arnaldo Raskowski llamó el germen del amor. Ese es el germen del amor. La absoluta dependencia del otro y que el otro no nos falle. Es el germen de lo que viene a ser las relaciones amorosas. La absoluta dependencia, como Fernando Sabater dice, ¿qué es el amor? Es poder mostrarse absolutamente vulnerable frente al otro y que el otro no te destruya por ello, que no aproveche la situación. Y esas son las funciones parentales, que no se aprovechen de la absoluta vulnerabilidad y dependencia de un animalito que necesita ser terminado para poder llegar a ser un ser humano. Entonces tenemos una buena noticia, una mala noticia, ¿no? Es decir, la buena es que ese proceso es el germen de lo que después viene a ser las relaciones amorosas. Esto lo veíamos con Arnaldo, ¿no? Es muy interesante, que parte de la absoluta vulnerabilidad y del reconocimiento de esa vulnerabilidad y que el otro no se aproveche de eso, ¿no? O sea que me parece que llegamos a... Está muy bueno todo lo que va surgiendo, ¿no? Sí, Mariela. Me encantó la aparición de Marga con la palabra, ¿no? Porque creo que es ahí que uno lo sabe, pero está bueno ponerlo sobre la mesa. Se constituye lo simbólico. Mediante la palabra también cómo se puede posibilitar la gradual desilusión y ir haciendo la separación, justamente ahí poniendo la palabra, espera un ratito, yo sé que tenés hambre, quizás te duela la pancita, espera un ratito que la mamá se termina de vestir y te va a dar la teta, o espera ahora no puedo, ahora papá te va a dar la mamadera, como sostener desde la palabra que no es lo mismo que dejar a un bebé llorando en la nada. ¿No? Caer en el vacío, porque el bebé no se puede proveer, no camina, por eso los animales no hablan. Quizás no tiene el pecho en el instante preciso que lo necesita, pero tiene la palabra que se lo está anticipando, que lo está sosteniendo. Un ratito la palabra, un ratito. Ayudando a lograr la representación, pero tiene que estar Hilda también, porque ¡Claro! La no funciona ahora, pero yo también veo mucho todo teta, lloro y la teta, lloro y la teta, lloro y la teta. Y falta de palabra también.
falta de un impas, de una espera, de una aclaración. Eso también es algo que se ve y que tampoco ayuda a la construcción de la representación y de un espacio para que se vayan armando las representaciones mentales. Claro, Es que es lo que decía Grimm, ¿no? Francis Taffin, nubes de palabras que hacen como una almohadita que contiene. ¿Y qué pasa con la palabra? Nomina. Bion lo dice. Algo pasa, no sé qué es lo que retumba. ¿El celular? No, yo digo lo que que vi, pasa de la perdón, teta, Ariel. pasan de la teta al celular. No, por eso les digo, Exacto, en vez de Bion hablar, dice, Pasan de la teta al celular ahora, en vez de directamente. hablarles a los chicos, están con el celular. Es tristísimo. bueno, pero Bion lo trae esto también de la palabra, porque dice que la madre va recogiendo la cosecha de sensaciones de una conciencia rudimentaria y le va nominando el terror sin nombre, para que empiece a estructurar un aparato para pensar los pensamientos. Esto que te pasa, como dijo Mariel, es que te duele la pancita, pero yo ahora ya te voy a cambiar o te voy a abrigar, espérame un poquito. Va nominando el terror sin nombre. Es un proceso paulatino, lento, y Bion habla de nominación, o sea que se está refiriendo a ponerle nombre. Hilda, y que va a constituir después su universo simbólico, porque Claro. justamente lo simbólico que tiene la palabra es simbolizar algo de la ausencia. La palabra puede, de alguna manera, reemplazar eso que está perdido, que no está, pero la palabra puede justamente restituir en el pensamiento y constituirlo, además. Lo que ayuda a la palabra es a constituir el pensamiento. A nombrarlo, claro, a nombrar la ausencia. La palabra es nombrar la ausencia. Pero primero hubo que haber mucha presencia. Porque si no, no hay discurso que se sostenga. Como los políticos, ¿viste? Mientras discurso me disculpe, pero la gente está muerta de hambre. Dice que el primer momento de la madre tiene que ser omnipresente y omnipotente. Claro. Hacerla sentir al otro que está claro. Y que se da. Porque esto de que todo viene, esto que alguien dijo del celular, ayer vi en la televisión, en el noticiero del Canal 26, que en Inglaterra sugerían a las mamás que no pongan el televisor, celular o iPad o lo que sea a los chicos menores de 2 años, que instruyan a los chicos a partir de la palabra, porque los chicos, desde que nacen, están con, creo que fue Gaby que dijo, están con... Me acordaron tarde, te digo. Están con el celular ahí, como supliendo no solamente la presencia, hasta la teta. ¿Se entiende? Por eso les digo, primero que haya mucha presencia, después empezamos a simbolizar y todo lo que quieran. Pero con la panza llena es más fácil. Pero creo que hay algo de eso que está pasando, incluso uno lo ve en el restaurante, ¿no? Cuando se sientan y le dan al chiquito el celular, en vez de estar preguntándole, ¿qué querés comer? ¿Qué vas a comer? Le dan el celular y le piden al mozo lo que va a comer el nene, ¿no? Verónica Prada quiere hablar. Perdón, Verónica Prada quiere decir algo que no habló. Algo muy breve, escuchaba que creo que Rusilló habla del armado del simbolismo primario, que creo que es lo que decís vos, Hilda, la presencia. Es decir, arma las bases del simbolismo después, que habla secundario, claro, de la palabra.
pero que Claro. justamente el problema es cuando hay fallas en la presencia, ¿no? Decía, Ujú, creo que era Rusilión ujú. que hablaba. Ujú. Bueno, ahí ya estamos con lo que decía Valeria, preguntaba de lo preconceptual. Entonces ahí si no hubo nada, viste, el famoso dicho panza llena, corazón contento, y después escuchás, es así, ¿verdad? Entonces debe ser porque es la hora del almuerzo, pero no, pero es interesante que uno tenga cuidado cuando transmite a los pacientes, porque yo he visto colegas primerizas que del primer día ya querían hacerle la desilusión al pibe, ¿no? Y al bebé, y entonces es terrorífico esa situación, porque nosotros nacemos sin terminar. Si no hay alguien que convierta, digamos, la desesperación inicial, la vulnerabilidad y el desamparo en amparo, entramos en una desesperación eterna. Ojo con eso. Eso justamente lo vimos cuando estuve en Porto Alegre, ¿no? En el congreso de Winnicott. Una frase muy linda. Así, ¿qué ibas a decir? ¿Quién pidió Vale? Hola. Ay, sí, ya lo saludé, ya lo saludé. Estoy pensando en esto que estás diciendo, en Nacemos sin terminar, que me parece fantástico ese concepto. Lo estoy relacionando con lo que estamos hablando de la parte no traumatizada de la personalidad, porque lo rescato para poder trabajar, para no catalogar un paciente de psicótico y decir no puedo hacer nada. Entonces ya esto es mucho. Entonces, cuando empezamos acá el seminario hoy, empezamos a hablar del ataque al vínculo. También eso lo relacioné con los grupos de supuestos básicos. Pero se me armó tipo un torbellino de ideas, como emocional, en el sentido de que estamos pensando, estuvimos también hablando si hay algo de esa crueldad, algo de eso tanático o de esa agresividad que es innata o es ambiental. ¿Ok? Entonces, estoy pensando que si hay algo innato, Poquito. Si hay algo del ataque, de la agresión, que es innato, ¿qué hacemos? Y se lo cocina más tiempo. ¿Viste? Cuando uno dice falta horno, nacemos nos falta horno cuando nacemos, entonces lo cocinás un poco más. ¿Entendés? Lo importante es que el desamparo, para que el desamparo no se convierta en desespero, depende del otro, depende del otro asistente. Y si el desamparo es muy grande o viene muy como vos decís, entonces, bueno, necesitará con mucha marca, a lo mejor incluso a veces genética, por supuesto. No nos olvidemos las series complementarias de Freud, ¿verdad? Lo constitucional, lo genético, las experiencias de los primerísimos años de vida, más todas las experiencias de la vida, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo constitucional tiene que ver con lo que se trae, lo genético, más el primer día de vida. Y ahí está, o podemos decir, extenderlo un poquito más, el primer mes. Entonces ahí está lo constitucional. Bueno, están las series complementarias, pero para que el desamparo no se convierta en desesperación, depende absolutamente del otro. Bueno, no hay Freud, un otro... Freud habló, ¿te acordás, Hilda? Freud habló del, Melanie Klein habló de quantum, o Freud, no, Freud. Freud habló de quantum. De quantum es Freud, sí. De quantum es Freud. Freud habló de quantum, con cuánto, y justamente la mezcla y la desmezcla es lo que ayuda a discernir al sujeto esa posibilidad de vivir o no, ¿no es cierto? Y Winnicott hablaba de alojar la agresión.
O sea, que vamos Claro, trabajando. de que la agresión es necesaria para la vida. Cuando no es aceptada la agresión necesaria para la vida, para él se transformaba en violencia. Una cosa con respecto a lo de Valeria. Lutemberg usa el concepto útero mental. Lutemberg dice que el chico pasa del útero como lugar anatómico a un útero mental. En ese útero mental es donde el hijo va a terminar su proceso de maduración. Y después, Donald Cuspit dice que la madre que provee una reverie adecuada es una madre que le brinda al chico una paz corporal, en el sentido de la saciedad, una paz mental y una paz vincular. Y él llama a eso la fusión estética. Y él dice, Donald Cuspit, dice que anhelamos permanentemente regresar a ese estado tan primitivo donde coincide la paz mental, la paz corporal y la paz vincular. Y él lo relaciona con la idea de Dios, en el sentido de que Dios está siempre presente, nunca nos abandona, siempre vela por nosotros, siempre nos cuida, digamos, está permanentemente velando por todas esas cosas nuestras. Dice que la idea de Dios sale de la idea de mantener esa fusión con ese objeto estético primario, que sería la mamá, que brinda estado de sosiego mental, sosiego vincular y sosiego corporal simultáneamente. Claro, que ahí ya se unen los autores, ¿no? Porque yo, por ejemplo, desde Winnicott, lo que estuvimos viendo, de paso transmito lo de Porto Alegre, ¿no? Que es lo que hablamos, ¿no? Que para que el desamparo no se convierta en desespero, necesita del otro, necesita de un anfitrión que lo inscriba en una historia. Acá ya tenemos las funciones parentales, tanto la materna como la paterna, que lo nombre, que lo inscriba en una historia, donde justamente nuestro trabajo como analistas es aumentar la capacidad de sentirse vivo, ¿no? De tener esperanza. Si hubo esa especie de útero mental protector, esas funciones parentales que nos albergaron, nos pusieron un nombre, como dicen acá Mariel y Margarita, nos inscribieron en una historia, ¿no? De esa forma, decían en el Congreso, el alma puede salir al mundo y el alma del mundo puede entrar en uno. Digamos, como que así terminó, hice la síntesis de Porto Alegre, que fue muy lindo, ¿no? Desde Winnicott. Quiero decir algo, perdón. Sí. Quería decir algo el polo opuesto, me acuerdo, en 1995, cuando daba psicología social, que eran los niños lobos. Sí, claro. Totalmente lo opuesto. Y me acuerdo que el último que encontraron fue un chiquito de 9 años, calculaban, que se lo llevaron a Teresa de Calcuta, y no pudo aprender nada, ni a dormir en una cama, comía en el suelo que le tenían que poner la comida, no pudo entrar en la cultura de ninguna manera y terminó muriéndose. Mueren muy jóvenes, mueren muy temprano. Lo que se comprobó de los niños lobos es que mueren muy jóvenes, porque justamente no se adaptan a la cultura, no pueden. No se adaptan, y aparte en ese proceso, ¿no? de nacer sin ser terminados, si hay un otro que te termina de cocinar, digamos, es el germen del amor, ese amor de alguna forma tiene, desde mi perspectiva, ¿no? Tiene una función protectora.
¿no? de la vida. Cosa que está totalmente ausente, ¿no? en esos casos. Sí, a Raskowski le gustaba analizar mucho lo de los niños lobos. Sí. Bueno, felices vacaciones para todos. Gracias, igualmente. La Bueno. verdad que trajeron temas, estuvo muy bueno, realmente. El entre estuvo muy bueno. Y el tema de cómo se constituye la subjetividad, que era un tema que trajo Patri. Y el grupo de supuestos básicos, estuvo muy bueno, porque ustedes trajeron el grupo de dependencia, el grupo de ataque y fuga y el grupo de apareamiento. Pero lo que nosotros hicimos hoy, tratamos con Ricardo, es hacer un grupo de trabajo. En algunas descripciones le llaman un grupo de tarea. A mí esa no me gusta la palabra tarea. A mí tampoco. Porque es el Trae proceso. malos recuerdos. Yo le llamo grupo de trabajo, que es un poco lo que plantea, por supuesto, Pichon-Rivière, ¿no? Que es el grupo que colabora con un objetivo, etcétera, etcétera. Digamos como que es el grupo democrático, ¿no? El grupo de trabajo. Creo que así funcionamos hoy. Por ahí estuve un poco charleta, pero bueno, era el entusiasmo. Entonces ahora nos vemos, a ver, Patricia, que vos tenés siempre más claro los calendarios. Segundo viernes de agosto. Vamos a ponerle número, a ver. Nos vemos el viernes 11. Ahí trabajamos el artículo, perdón, ojo, hay un cambio. Viene Eiger el viernes 11, ¿eh? O sea que estemos leídos. Ya con todo esto. Leamos y elaboremos el artículo nosotros y lo discutimos con Eiger el 11. Claro, por ahí podemos intercambiar en el chat si tienen ganas, porque Eiger viene el 11, si no me equivoco, porque yo siempre meto un poco la pata con las fechas, pero... Es muy bueno Eiger. Es muy bueno, les va a encantar realmente, y él está encantado de venir aparte, así que tenemos 11 de agosto a las 13. Y sí, ese es el día que viene. Dice, estaré de vacaciones, pero me las arreglaré, porque agosto es vacaciones en Europa. Pero dice que se las va a arreglar. Así que nos vemos el 11 de agosto. Dafne, te saludo, porque antes eras una foto. Bueno, nos vamos despidiendo. Bueno, muy buenas vacaciones. Nos vemos el 11. Buenas vacaciones. Nos vemos el 11. Gracias. Que descansen. Gracias. Gracias, Vale, por el laburo. Sí, gracias, Vale. No sé si lo leí, lo que pude. Lo leí no, bien. lo leíste muy bien. Te faltaba bailarlo, nada más. Se guardan para noviembre. Bueno, escúchame, no sé quién va a hacer el acta esta vuelta. Espero que haya grabado. Verónica, bárbaro. Bárbaro. Listo. Hacémoslo bien. Estos fríos. Buen descanso.